Entonces, la semana pasada, nosotros, a partir de una cantidad de necesidades que surgen tanto en nuestras empresas, en las empresas de nuestros alrededores, en nuestro medio, en nuestra familia, a partir de todas esas necesidades y siendo nosotros analistas de sistemas, estando en esta área de desarrollo, pues organizamos todas esas ideas y a través de esas ideas nosotros logramos estructurar un proyecto. Luego ese proyecto se convierte en una herramienta o un software que brinda necesidad o que supla la necesidad que nosotros inicialmente planteamos. Entonces, hacia allá vamos a identificar todas esas necesidades que... Perfecto. Bueno, entonces les colocamos un ejemplo de lo que es un título de un proyecto, patrones de consumo de alcohol entre los universitarios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo les decía aquí y les preguntaba que me ayuden a identificar el problema en el primer título. ¿Cuál consideran ustedes que es el problema? El alcohol, no. Consumo de alcohol. Exacto, el consumo de alcohol. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar este consumo. Exacto, en este caso es identificar como el patrón, qué es lo que está sucediendo ahí, por qué los jóvenes están consumiendo. Entonces, normalmente, y no siempre, pero casi siempre, el título inicia por el objetivo, la mayoría de veces. Entonces, que en este caso, patrones, que es el objetivo como tal, identificar los patrones que hay en el consumo del alcohol y la variable, ¿cuál es la variable? Los jóvenes universitarios. Exacto, se presentan dos variables, la una es en los jóvenes universitarios y la otra es la ciudad de Buenos Aires, que también es una parte de una región. Entonces, eso como tal siempre son los elementos que están incluidos dentro de un título del proyecto. Entonces, como recomendación para ustedes, eh, identifiquen, para poder hacer ese título, saquen un poquito de cada uno. ¿Cuál es el problema? Ah, listo, me van. De pronto algunos me van a decir, no, el problema es que yo estoy haciendo o yo voy a hacer una automatización para una farmacia. Entonces, esa farmacia no tiene un software que controle la parte financiera. Entonces, ya ahí está identificado el primer problema, que la parte financiera. Entonces, eso lo debo incluir yo dentro de mi título. El objetivo, Eh, como les decía, es lo que vamos a lograr. La variable, ahí sí son los sectores, o si de pronto yo quiero identificar la empresa donde se presenta esa problemática, o si yo quiero en una empresa o una pequeña o en una mediana o en una gran empresa, si de pronto yo no quiero hacerla a título propio de una empresa como tal. Y el tema, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? El objetivo es lo que yo voy a alcanzar. Entonces, desarrollar un sistema de información, por eso les decía que normalmente se inicia con un objetivo, desarrollar un sistema de información que permita administrar las finanzas en la farmacia XX. Así yo voy estructurando ya mi título de proyecto. De ahí lo armé y lo organicé teniendo en cuenta todos esos elementos que están presentes en la investigación. Claro, la parte del título. Sí, señora. profe, una pregunta. ¿El Sí, título puede claro. ser en inglés? Sí, claro que sí, el título se puede dar en inglés. Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta. Sí, claro, bueno. Pues a mí aún no me parece calificada la actividad para Ahora cuando más o empezamos. menos, para saber más o menos en qué fallamos en la primera
pues tener una base en la segunda actividad. Bueno, lo de las actividades, como ustedes saben, se cuenta con 3 días hábiles para revisarlas. Ya he ido revisando las que me han mandado, me falta revisar las que entregaron del sábado y el domingo. Las anteriores demás ya están revisadas. Entonces, esas las termino de revisar mañana y cualquier requerimiento se los estoy comentando ahí. Hay varias que les mandé a hacer correcciones. Ahora que me hiciste acordar de las actividades, hay unas que aplicaron formulario y los formularios no tienen permiso para que las personas desarrollen la encuesta. O sea, me comparten el enlace, pero ese enlace no permite que se visualice el formulario. Entonces, si yo no permito que se visualice el formulario, nadie va a diligenciar mi encuesta. Entonces, eso también lo debo tener en cuenta. Les mandé a hacer como esa corrección. Y a algunos también les mandé a bueno, les comentaba del planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta con respecto al planteamiento? No, señora. Listo. Bueno, el tercer ítem a tener en cuenta es la parte de la justificación. Siempre que nosotros estamos llevando a cabo todo proyecto o todo estudio, siempre implica una finalidad, un proceso hasta el final y el por qué lo desarrollamos. Entonces, en la justificación, nosotros lo que hacemos es ampliar toda esa temática, teniendo en cuenta que se expresan verbos como contribuir, fomentar, favorecer, promover y otros semejantes. Entonces, aquí estamos desarrollando el por qué nosotros llevamos a cabo ese proyecto, qué es lo que a nosotros, cuál es la base que nos permite desarrollarlo. Entonces, volviendo a la primera temática, del ejemplo que yo les ponía, de los jóvenes del consumo del alcohol, en este caso la justificación se da por una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las representaciones sociales acerca del consumo del alcohol que poseen los jóvenes de entre 15 y 20 años que habitan en grandes zonas urbanas del municipio de La Matanza en el año 2007? Entonces, a partir ya de esa pregunta, yo respondo y hago mi caso. Entonces, un elemento muy esencial o que me ayuda o que me apoya a mí a desarrollarla es preguntarme. Esa misma pregunta yo me la hago en base a la temática que estoy desarrollando en mi proyecto. Volviendo al ejemplo que le estoy colocando de las finanzas de la farmacia, yo aquí me podría preguntar a qué va a contribuir ese software o esa herramienta que yo voy a desarrollar para las finanzas de la empresa. Entonces, ¿de qué manera lo justifico yo? De que sí es viable desarrollar esa herramienta. ¿Por qué? Porque va a permitir organizar las tareas, las ventas, los ingresos que se dan. Entonces, ahí yo estoy justificando. Entonces, la justificación para yo desarrollarla, debo primero plantearme una pregunta. Esa pregunta no la incluyo dentro de la justificación, sino que yo la justifico. Justifico esa pregunta sin necesidad de incluirla como tal. Estoy viendo aquí que me están escribiendo en el chat. Ya enseguida me acerco al chat. Coméntame, Milton. Profe, la justificación no vienen siendo los mismos beneficios, porque prácticamente en el trabajo que yo realicé, la justificación viene siendo como el mismo beneficio que le está prestando el sistema, ¿no? De información. Así es lo mismo, ¿no? Lo que hay que escribir, digamos, porque es lo mismo que va a favorecer y a largo plazo va a hacer crecer la empresa, ¿no? Entonces, como que es lo mismo en los mismos términos, ¿no? Sí, exacto. Es como un sinónimo. Justificar es lo mismo que cuál es el beneficio que yo estoy obteniendo sobre eso. ¿Cuál es el retorno de esa inversión que se está haciendo? Entonces, ahí de esa manera yo justifico el proyecto.
La parte de la justificación está clara. Listo. Sí, profe. Bueno, ahora viene la parte de los objetivos. Los objetivos que son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Todo lo que yo coloque dentro de un objetivo es lo que yo voy a lograr. Independientemente si se da al principio, si se da en la mitad, si se da al final. Pero debo lograrlo, debo alcanzarlo y debe ser la meta. Los objetivos deben ser medibles y cuantificables, o sea, se deben poder contar y medir. Deben ser realistas, o sea, de la situación que está ocurriendo, de la problemática que se está dando, limitados en el tiempo, pues yo puedo colocar en mi objetivo durante el proceso de desarrollo o durante el inicio o al final, o sea, debo delimitarlo como tal dentro de la problemática. Deben ser realizables, todo lo que está ahí plasmado yo lo debo ejecutar al final cuando yo entregue mis resultados. Todo lo que son los objetivos deben estar desarrollados y deben ser precisos. Existen pues los objetivos, dos tipos, que son el objetivo general, que es uno solo. Siempre el objetivo general es uno, es el primordial, es el principal. Normalmente es el mismo título que se presenta en el proyecto, en general. Y los específicos sí son logros que yo también voy a llevar a cabo dentro del proyecto, pero como tal cumplen funciones adicionales de mi objetivo general. Entonces, el objetivo general, ténganlo presente que está asociado al título. O sea, que si yo en el título digo que yo estoy haciendo los patrones para los jóvenes del consumo del alcohol en mi objetivo general, yo debo colocar, identificar los patrones que existen en el consumo del alcohol. Miren que es prácticamente el mismo título. Lo único que yo le estoy agregando un verbo que está terminado en ar, er o ir, porque los objetivos siempre deben iniciar por cualquier verbo. Iniciar, planificar, integrar, disminuir, encontrar, visualizar. Siempre los objetivos deben iniciar por ar, er o ir. Yo no puedo colocar un objetivo, el consumo del alcohol, no. Yo voy a colocar identificar los jóvenes que consumen alcohol, ahí sí. Siempre colocando un verbo, jugar, bailar, saltar, identificar, mirar, reír, el objetivo general. Los objetivos específicos también inician por verbos, ar, er o ir, pero ya son funciones adicionales que se cumplen o se establecen dentro del proyecto. A partir del desarrollo ya de mis objetivos, yo logro la meta. Vamos a revisar lo que está aquí en el chat. Los objetivos los coloca la misma persona que está desarrollando el proyecto, pero en base a lo que la persona que tú estás entrevistando te plantea como problemática, lo que nos decía ahorita Fabián. Yo le puedo preguntar a la persona la justificación, claro, y en la justificación la persona te está diciendo la problemática. Entonces, en esa problemática, ahí es donde tú vas a tomar los objetivos, lo principal. ¿Qué falta ahí? Volviendo al ejemplo que les decía de la farmacia, ¿qué falta? Falta una herramienta que administre. Entonces, diseñar o programar una herramienta que administre las finanzas en una empresa. Listo. Entonces, uno de los objetivos específicos es revisar a través de reportes diarios las ventas. O sea, ya eso es algo adicional a lo que yo estoy logrando, pero también está incluido dentro del proyecto como tal. Entonces, los objetivos los define la misma persona. Objetivos específicos máximos, eso depende de la persona que está desarrollando el proyecto. Se recomienda mínimo 2 objetivos específicos. Si quieres 3, si quieres 4, ya eso depende del nivel de desarrollo que vayas a llevar a cabo dentro de la herramienta. Pero se recomienda como mínimo 2. Los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de dicho proyecto. Entonces, ¿cuál es el alcance? En el caso del ejemplo primero que yo estoy colocando, el alcance es permitir
desarrollar los patrones, cuáles son los factores que están incidiendo en que los jóvenes estén haciendo ese consumo del alcohol. Entonces, ese alcance, ese estudio va a incluir los jóvenes desde los 15 hasta los 30 años, que son los que más están pues asociados a esta problemática. Entonces, el alcance es como definir dentro del problema que se está presentando cuál va a ser la muestra que yo voy a estar tomando. En el ejemplo que les planteé ahorita de la farmacia, en este caso, el alcance para desarrollar o automatizar las finanzas de la farmacia, entonces el alcance es que va a permitir a las personas automatizar, administrar todo lo que está relacionado con las ventas, todas las operaciones que se hagan dentro de la farmacia, ya sea en el lapso de un día, de un mes o del año completo. Entonces, ahí como tal yo estoy teniendo el alcance de ese proyecto. Yo estoy llevando a cabo todo lo que es el desarrollo y llegando a la parte del éxito, cuando ya lo estoy finalizando como tal.